Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Rusia, Ucrania y Europa. De un lado, hay expectativa por un segundo encuentro entre las delegaciones de ambos gobiernos. De otro, se condena a Rusia desde la ONU y la censura a medios RT rusos, Sputnik, en toda Europa se produce este miércoles. Un escenario propicio para negociar un cese del fuego. Vamos a analizarlo. En noticia Chile, este miércoles renunció el comandante del ejército involucrado en un escándalo de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. El general Ricardo Martínez se declaró inocente, cita a la CIDH. Les contamos y lo analizamos. En noticia Bolivia, ante la OEA, el grupo interdisciplinario de expertos independientes reitera lo dicho en su investigación sobre el golpe de Estado. En 2019 hubo ejecuciones sumarias, hubo masacres y violación de derechos humanos. Durante esta sesión, el secretario general del organismo restó importancia a las violaciones de derechos humanos en este oscuro periodo del país. Al respecto, hablamos con el embajador de Bolivia ante la OEA desde Washington. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Así iniciamos en noticia Rusia y Ucrania. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución contra Rusia en medio de negociaciones donde se esperan un nuevo cara a cara entre las partes que se retoman este jueves en Bielorrusia, en la frontera con Polonia. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Francisco Arnau del Castillo, es analista de medios, analista político, nos acompaña desde Madrid, en España. En redes sociales ustedes lo encuentran como Paco Arnau. Francisco, muy buenas noches, buenas madrugadas para usted, bienvenido. Buenas noches desde Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero preguntarte acerca de lo que hoy ha sucedido en el análisis de medios, arrancar por allí. Se ha bloqueado la transmisión de los canales rusos RT y Sputnik. No se puede ver, no se puede escuchar, no se puede leer lo que aparece en estos medios de comunicación en Europa. Es decir, hay una condena específica contra estos medios por la característica que son rusos y se encuentran en Rusia. Sí, efectivamente, ha habido un bloqueo de la señal y también una suspensión de las cuentas de redes sociales, como por ejemplo Twitter, ¿no? Y en los canales de cable, en las televisiones por cable también ha sido bloqueado el canal RT, ¿no? No solo en España, también en los 27 países de la Unión Europea. ¿Recuerdas que hubiese pasado algo similar en Europa en otra oportunidad? Yo no recuerdo un precedente parecido. En ningún tipo de conflicto ni en ninguna guerra, a no ser que nos retrotraigamos al franquismo, donde en el franquismo efectivamente había censura y había medios de comunicación prohibidos, extranjeros y nacionales, ¿no?, de la oposición clandestina. En el caso de medios extranjeros, tanto la BBC como Radio Moscú estuvieron muchos años prohibidos en su conexión en España, por ejemplo, ¿no? Es decir, no creo que haya un antecedente similar, ¿no?, como el que estamos viviendo ahora. Es decir, estamos hablando de censura directa a medios de comunicación. Y bueno, pues lo he dicho esta tarde en otro medio, ¿no?, en una entrevista, que no se trata ya de mantener convencida a la mayoría de la población, que eso lo consiguen con el 99% de los medios, ¿no?, sino que de lo que se trata es que haya unanimidad en una sola versión. Es decir, y cuando solo hay una versión, ya no hay información, lo que hay es propaganda. Esto realmente es paradójico viniendo desde Europa, porque hacen todo esto en aras de la democracia y de la libertad, Paco.
Sí, bueno, aquí se habla de democracia y de libertad, pero los mayores enemigos de la democracia y de la libertad son los que restringen las libertades democráticas. Y claro, estamos viendo cómo el gobierno español, en poco más de una semana de hablar de paz y de un discurso más o menos atractivo, ¿no? De diálogo, conciliación y tal, de repente acaba de aprobar en el Parlamento y en el Gobierno, se acaba de aprobar el envío directo de armas a Ucrania, ¿no? Es decir, que una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se dice. Y lo que se dice no tiene ninguna relación con lo que se hace, ¿no? Y ya digo, no encuentro antecedentes de algo parecido a lo que está pasando en Europa. Habría que estar dentro para verlo, ¿no? Es encender el televisor y ver una propaganda constante por parte de todos los medios de comunicación en forma de bombardeo y saturación masivo de informaciones que al final están provocando, por otra parte, xenofobia a nivel social. Se están dando casos de que en colegios niños, hijos de inmigrantes rusos, estén recibiendo acoso e insultos por parte de sus compañeros, ¿no? Y esto, es decir, que es una situación muy complicada. Muy complicada, Paco, porque también lo vemos que es aupado por medios de comunicación y por figuras de carácter político en distintas partes de Europa. Esta llamada rusofobia que se ha extendido en el ámbito de la cultura, de la educación, de la academia, del deporte, por ejemplo. Pero no solamente lo vemos en los medios de comunicación, se ha extendido a líderes políticos. Sí. O sea, esto es una ofensiva de un complejo mediático gubernamental. Es decir, que los medios lo que hacen es repetir constantemente las consignas gubernamentales. E insisto, en el caso de España no encuentro un precedente similar a no ser el franquismo. Y eso que estamos hablando de una coalición de centro-izquierda que también promueve libertades y democracias como es PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué nos dices de ello, Paco? Sí, bueno, aquí estamos también, como he dicho antes, en la diferencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Las palabras, por ejemplo, se habla de que es un gobierno progresista, de centro-izquierda. Bueno, a la hora de la verdad, lo que se está demostrando es que este gobierno tiene las mismas posiciones políticas en política exterior que la extrema derecha. Es decir, en el Parlamento hacen como que debaten, como que hay diferencias, pero hoy ha habido un pleno parlamentario para ratificar los acuerdos adoptados por el gobierno para ponerse a favor de una guerra, o sea, tomar partido dentro de una guerra, es decir, del no a la guerra al sí a la guerra, y todo el arco parlamentario, con unas pocas excepciones, desde la extrema derecha, del partido Vox hasta Podemos, han coincidido en la misma posición. Luego pueden decir misa, ¿no? Como decimos en España, de que tienen diferencias o se pelean, pero a la hora de la verdad lo que están haciendo es mantener la misma posición política que responde a los intereses de la OTAN y de la Unión Europea, que no son otros, por otra parte, que los intereses de Estados Unidos en Europa. Que son los intereses de Estados Unidos y sobre todo de las potencias europeas como Alemania, Francia y Reino Unido. Todo esto incluida ese intento de instalación de una narrativa que nos hablas además como de unánime, se da cuando hay expectativa por un nuevo cara a cara entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania, pero todo esto revestido en una maraña de hechos que complejizan aún más la probabilidad de una desescalada del conflicto. Sumado a esto, también te lo pregunto, la condena a través de la resolución que se hace hoy de Naciones Unidas. Aquí la cuestión de fondo, y lo he avanzado antes en la última parte de la pregunta anterior, es Estados Unidos. Qué casualidad, claro, estamos hablando de una guerra y Estados Unidos está por medio, ¿no? En Venezuela, en toda Latinoamérica, en Indochina, en África, deben saber muy bien qué relación tiene Estados Unidos con los conflictos, ¿no? Al final, el principal beneficiario de este conflicto en el este de Europa es Estados Unidos. Y hablando de la narrativa, ¿no? Has hablado de la narrativa occidental, ¿no? La narrativa es que hace unos días empezó una guerra en Europa. No, eso es absolutamente falso. Esta guerra lleva 8 años, entra en su 8º año y se inició en 2014 con un golpe de Estado de ultraderecha que se llamó el Euromaidan, en el cual
directamente intervino la Embajada de Estados Unidos. Casualmente, el delegado del gobierno de Obama en este asunto fue un tal Joe Biden, que era vicepresidente de Estados Unidos en 2014. Y casualmente también su hijo tenía intereses en un monopolio gasístico, en una empresa gasística ucraniana, ¿no? Todo muy casual, ¿no? Es decir, y ahora también casualmente el principal beneficiario económico de este conflicto es Estados Unidos, porque el gas ruso que hasta ahora estaba importando a Alemania y gran parte de los países de Europa, ahora se está importando de Estados Unidos a un 40% más caro. De hecho, ayer anunciaba Estados Unidos que va a aumentar su producción de gas natural. Parte de los intereses geoestratégicos, además con base en la guerra económica que intenta aplastar Estados Unidos a Rusia, y lo vemos con la cascada de sanciones previo incluso a este momento tan complejo. Pero también preguntarte acerca de Europa, ¿cuánto pierde Europa por todas estas sanciones ilegales? ¿Cuánto pierde Europa por todo ese apoyo a Estados Unidos? Estados Unidos, al fin y al cabo, no tiene a Ucrania dentro de sus fronteras como sí lo tiene Europa. Efectivamente, es decir, esto es un conflicto que al final la gran perjudicada va a ser Europa. No digo ya Rusia, digo Europa, incluida Europa Occidental. Es un callejón sin salida al que nos estamos autoconduciendo con este conflicto de europeos entre europeos, ¿no? Desde 1991, con la disolución de la Unión Soviética y el 89 la caída del muro de Berlín, hemos asistido a 5 oleadas de ampliación de la OTAN hacia el este para acercar a Rusia, incumpliendo los acuerdos a los que se había llevado con la dirigencia soviética en los años 80, a finales de los 80. 5 ampliaciones de la OTAN a partir de la disolución de la URSS, ¿no? Al final, la OTAN se ha puesto en las fronteras prácticamente de lo que era de Rusia, ¿no? Por otra parte, estamos asistiendo estos días a algo gravísimo desde el punto de vista geoestratégico, que es la voladura de los últimos restos de los acuerdos de Yalta. Los acuerdos de Yalta, firmados en 1945 por los 3 grandes, Churchill, Stalin y Roosevelt, en nombre de las 3 grandes potencias, dieron estabilidad durante décadas a Europa sobre la base de una serie de acuerdos entre las potencias, ¿no? Y ahora están saltando por los aires, no solo por las ampliaciones de la OTAN, que eso es una ruptura de los acuerdos de Yalta también, sino porque, por ejemplo, anteayer se ha anunciado que países que hasta ahora tenían estatus de neutralidad, como Suecia o Finlandia, se van a plantear adherirse a la OTAN. Eso supone romper su estatus de décadas y los acuerdos de Yalta. Y por otra parte, algo que es bastante grave, bajo mi punto de vista. Por primera vez desde 1945, la derrota del nazismo, Alemania ha decidido rearmarse, con un aumento sustancial de sus presupuestos, de su gasto militar. Y esto, claro, es saltar por los aires los acuerdos de Yalta que dieron estabilidad a Europa. ¿A quién beneficia la inestabilidad en Europa? Obviamente beneficia a Estados Unidos. Un país que emergió como superpotencia en 1945 de las ruinas de Europa. ¿A qué estamos jugando en Europa? ¿A qué están jugando los gobiernos europeos? ¿A que por tercera vez Europa acabe en ruina a beneficio de una potencia al otro lado del Atlántico? Y allí sumo este interrogante, Paco, a esta pregunta que dejas en este momento sin respuesta. Europa seguramente debe conocer todos los posibles escenarios, pero avanza, pero continúa, polariza aún más la situación, el envío de armas, me estabas contando de España, sí, el envío de armas de Alemania, el envío de armas de Reino Unido, es decir, atiza cada vez más y dificulta mucho más una probabilidad de negociación, y es lo que están haciendo. Es imposible o impensable no creer que Europa no entienda claramente lo que está sucediendo en su territorio. Sí, ¿no? Y además todo esto se adorna con una narrativa absolutamente distópica. En el caso de España, el armamento que se va a enviar a Ucrania, que son ametralladoras, lanzagranadas antitanque y 700.000 unidades de munición para fusiles de asalto,
van a salir de los fondos europeos, del Fondo Europeo para la Paz, que es un fondo dotado en la Unión Europea para la paz. Bueno, estas armas... Paco, ¿y eso no es ilegal? Con el Fondo Europeo para la ¿Comprar paz. armas de un fondo para la paz, eso no es ilegal? Sí. Sí, no, es ilegal cualquier cosa. Por ejemplo, cerrar medios de comunicación sin orden judicial y de forma sumaria, ¿no? Como han hecho con la cadena RT. Es absolutamente ilegal, pero lo están haciendo. Se están saltando la legalidad a la torera. ¿Por qué crees? Por otra parte, esto es una tradición que inauguró Estados Unidos, lo de invadir, declarar guerras, bloquear países sin previa declaración de guerra y sin acuerdo internacional, es decir, por las bravas, ¿no? Pues algo parecido estamos viendo, ¿no? Se critica a Rusia que unilateralmente ha decidido invadir Ucrania, pero por otra parte se están tomando decisiones unilaterales en Europa donde no se cuenta ni con la legalidad, ni con los parlamentos, ni con nada, porque lo que se hace en los parlamentos es aplaudir lo que deciden los gobiernos y ni siquiera se pone en cuestión, ¿no? Sí, es el quiebre definitivamente del derecho internacional en toda su dimensión, de acuerdo a todos esos ejemplos que nos cuentas. Quiero preguntarte, Paco, ¿me escuchas? Paco, hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, Francisco Arnaúl del Castillo, analista de medios. Varias preguntas más para él. Vamos a tratar de restablecer la llamada rápidamente. En un miércoles muy complejo para el este de Europa. Desde hace 8 años, en el año 2014, recordemos, se produce el derrocamiento del presidente Yanukovych, la plaza Euromaidán, en este nuevo intento de mostrar que era algo espontáneo, y la verdad es que de espontáneo luego se conoció que no tenía absolutamente nada, y allí comienza la crisis. Después de esto, 8 años más adelante, lo que estamos viendo es que en próximas horas el gobierno de Rusia y de Ucrania, bueno, se verán de nuevo para tratar de establecer un camino que permita desescalar este conflicto que completa ya una semana, que completa 7 días. En este contexto, la Organización de Naciones Unidas, hoy por 140 votos a favor, una serie de abstenciones, una serie también de votos en contra, toma la decisión de establecer una resolución que condena a Rusia por lo que han considerado una invasión. Sin embargo, no se entrega el contexto y es por ello también que se analiza el cierre de una manera unilateral de los medios de comunicación rusos, RT, Sputnik, y también que los han sacado de plataformas como YouTube. Sin embargo, RT ha informado que a través de otros satélites, por ejemplo, para este lado del mundo, para nuestra América Latina, podrá verse su señal y también leerse a través de Sputnik. Es un escenario muy cambiante en el que nosotros lo seguimos, bueno, la pista de manera permanente, cuando además el Ministerio de la Defensa, por primera vez en todos estos días, ha informado lamentablemente el número de bajas del lado de Rusia, el número de bajas del lado de Ucrania, cuando además hay un presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el humorista Volodymyr Zelensky, que sigue llamando a la ciudadanía a armarse. Había informado previamente que habían más de 18.000 armas para entregarle a la ciudadanía. Esto entonces lo que significa es entregar un arma en el derecho internacional humanitario a un civil, es convertirlo en un combatiente. Por ello, Naciones Unidas también ha instado desde distintas instancias que a este lugar, a distintos puntos de Ucrania, están llegando parte de su organización para atender la probable crisis humanitaria que derive de toda esta situación. Un pequeño recuento para finalizar nuestro análisis. Paco, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho, sí. Muchas gracias. Se cortó la comunicación. Mientras tanto, le recordaba algunos hechos que resultan importantes siempre de poner en contexto a nuestra audiencia. Estábamos hablando de toda esta situación, pero me quedaba por preguntarte acerca de la región del Donbass. Durante todos estos 8 años, Rusia y además las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, ahí en el Donbass, habían denunciado que lo que había en contra de ellas era un verdadero genocidio con más de 13.000 personas asesinadas. ¿Se escuchó alguna condena por parte de estas naciones europeas en algún momento, algo que recuerdes? No, al principio del golpe de ultraderecha que dio paso al régimen actual en Ucrania en 2014, en los medios de comunicación europeos había ciertas denuncias, ¿no?, sobre lo que estaba pasando en el Donbass, ¿no? Que al final ha derivado en verdaderos genocidios. Ha dicho 13.000, otras fuentes hablan de 15, entre 13 y 15.000 muertos
producto de... Hemos de nuevo perdido la comunicación con nuestro invitado. Lamentablemente debemos continuar en esta emisión de Es Noticia. Vamos a continuar. Le agradecemos a Paco Arnao por habernos acompañado. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, este miércoles renunció el comandante del ejército involucrado en un escándalo de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. El general Ricardo Martínez se declara inocente, cita a la CIDH. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur. Siempre da más. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre Bolivia y América Latina con otro notable invitado, Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia directamente desde La Paz, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. En Noticia Chile, el general Ricardo Martínez renunció al cargo de comandante general del Ejército de Chile tras ser acusado de presuntos delitos de corrupción a un día de comparecer en calidad de inculpado. El ya ex jefe militar será sometido a interrogatorio por la ministra Romy Rutherford este jueves por el expediente Pasajes y Fletes del caso conocido como fraude del Ejército. El general aseveró que no es responsable de los hechos por los que se le inculpan. No obstante, tal como ha ocurrido con otros militares y altos mandos investigados, la ministra podría ordenar dejarlo detenido por al menos 5 días antes de decidir si lo procesa o lo deja en libertad. Según medios locales, este es un hecho inédito, considerando que Martínez puede convertirse en el primer comandante en jefe activo en ser detenido. Manifiesto enfáticamente
al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones. Siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución. Y con la misma convicción indico que pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en las instancias judiciales que corresponda. Al igual que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sujetos al Código de Justicia Militar, me deberé someter cuando corresponda a la jurisdicción de un sistema que no tiene ni entrega las debidas garantías procesales, como sí la tiene la mayoría de los chilenos. Más información a esta hora con nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Hola Paola, muy buenas noches. Preguntarte acerca más de este caso, sobre el que hay una gran expectativa de lo que pueda suceder mañana y reacciones. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia de Telesur. Hay muchísima expectación porque además se ha conocido durante la tarde que el general Martínez, el ex comandante en jefe a estas alturas, ha solicitado que se le tome declaración en su domicilio. Esto que parece una cosa un poco antojadiza o más bien mañosa de su parte, también ha sido visto como una señal de desconfianza al ejército. Conversábamos hace algún rato, Tatiana, justamente este perfil del general Martínez que fue designado por la presidenta Bachelet en el último momento de su periodo en el 2018, que en la prensa al menos es conocido como algo así el socialista del ejército, en los rumores de prensa. Ahora bien, ciertamente es un militar que se desmarcó, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, donde muchísimos uniformados estuvieron implicados. Él no ha hecho grandes referencias a esto. Entonces, él marca desconfianzas, primero al solicitar esta declaración en su domicilio, pero también cuando hizo la renuncia hoy, porque lo que ha sido históricamente en Chile visto como una forma para encubrir los crímenes, sobre todo de la dictadura de Augusto Pinochet, que es esta justicia militar, es decir, una justicia donde es los mismos uniformados quienes evalúan, quienes te condenan, quienes investigan, ¿verdad? Y que ha permitido encubrir un montón de crímenes de lesa humanidad que hasta el día de hoy, además, muchos de ellos tampoco se han investigado con penas muy, muy pequeñas. Hoy día el general Martínez está diciendo que él está en desventaja, dando luces respecto de que él preferiría ser juzgado por la justicia civil. Incluso Tatiana citó las condenas del Estado de Chile por esta diferencia jurídica que ha tenido en la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia a este tema. Todo esto ha generado bastante revuelo, es una bomba finalmente lo que él hace, y en su cuenta pública además hace referencia a análisis históricos sobre la violación a los derechos humanos. Así es que es un remesón tremendamente fuerte, pero llama muchísimo la atención que la pauta en Chile continúe siendo esta intensa cobertura de la situación en Ucrania, que la verdad llama mucho la atención, tengo que decirlo, los medios chilenos están enfocados en Ucrania y no en este escándalo, porque una vez más un comandante en jefe va a tener que rendir cuentas en la justicia por malversación de fondos. Paola, ¿será intencional? ¿Serán cortinas de humo? Hace un momento nos enviabas de manera interna un titular donde estaban analizando, evaluando psicólogos y psiquiatras la salud mental del presidente Putin. No están allá, sí, no hay ninguna información, no hay argumentos científicos, pero era como hablar de algo, ¿no? Se pregunta uno si es una cortina de humo. Y no solo eso, o sea, una cortina de humo, bien tú lo dices, pero también uno se pregunta respecto de la responsabilidad sobre las informaciones que se están dando, teniendo una noticia nacional como esta. Es decir, estuvimos 2 días viendo fotografías de Miss Ucrania que supuestamente se había enrolado en el ejército cuando estaba esta bomba aquí en Chile, y finalmente ya todos sabemos que Miss Ucrania nunca se enroló en el ejército, sino que jugaba a eso. Entonces es muy extraño lo que está ocurriendo hoy día en los medios de comunicación chilenos, donde hay noticias muy importantes a nivel interno, pero se dan como un breve, algo muy simple, y los magazines están toda la mañana transmitiendo la historia de los chilenos que viven en Ucrania y que sufren, ¿verdad?, bajo los ataques que uno no ve mucho porque es la historia de las y los chilenos. Es muy extraño esto que ha ocurrido hoy día, esta renuncia, además del comandante jefe, con estas claras señales, con estos guiños
a la justicia militar, además, que ha sido algo tan importante en Chile, no sea hoy día el primer titular de nuestros noticieros. Cuesta entenderlo, hay que mirar las noticias chilenas para comprender que también hay una agenda internacional que se ha tomado en los noticieros. Cuando aquí estamos a muy pocos días de que suma Gabriel Boric, la Convención Constitucional está teniendo avances importantes en el texto que va a proponer para la nueva Carta Magna, pero bueno, estamos en Ucrania, es muy extraño. Pues es que no queda más que pensar eso, es realmente muy extraño. Gracias, Pao, muy buenas noches. Es un escenario que vamos sin duda a someter al análisis, también un poco de análisis de medios resulta muy importante en este momento. Gracias, Pao. Nos acompaña para ello Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, sociólogo, historiador, nos acompaña desde Santiago de Chile. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un gusto poder comentar a la audiencia latinoamericana y internacional este acontecimiento tan inaudito que acaba de ocurrir en Chile, que es la renuncia del comandante en jefe del ejército, que es el cuarto general que está siendo investigado por casos de corrupción y malversación de dinero que se le entregan para los gastos reservados. Así que es una bomba que no tiene la misma repercusión que las bombas que hoy día están cayendo sobre el territorio de Ucrania, porque los medios de comunicación, como ya se ha dicho, están más preocupados de esa guerra que estos acontecimientos internos. Esto es grave, es muy grave porque refleja lo que es la decadencia de una de las instituciones pioneras del Estado de Chile, que es el ejército, ¿no? Es una decadencia que se viene arrastrando hace ya bastante tiempo. Los últimos 4 generales de ejército han estado involucrados en esta situación de corrupción sistemática. Pensemos que el general en jefe, el capitán general en su momento, el general Augusto Pinochet Ugarte, aparte de ser un genocida, ha sido un ladrón. Entonces los generales aprendieron bien esa forma de actuar. Y hoy día, no solamente estos 4 que son los generales en jefe, sino que hay 25 generales involucrados en este caso que sí. Es decir, Juan Carlos, que desde la dictadura de Augusto Pinochet, que además de ser un genocida, era un ladrón, todos los comandantes del ejército se han visto involucrados en casos de corrupción. En este caso, habría que tener la idea de poder haber investigado los otros generales que vinieron desde el 90 en adelante para poder establecer aquello, pero no dudo de que así sea, porque es una constante, es una política, es una forma de gestión que los generales del ejército y tal vez de la otra rama de las Fuerzas Armadas han tenido en los últimos 30 años. Y aquí hay una responsabilidad política que no hay que dejar de señalar, de los distintos ministros de defensa que estuvieron presentes en los gobiernos de la concertación de Partido por la Democracia, como en el de la nueva mayoría y los de derecha, porque los ministros de defensa parece ser que miraron para cualquier otro lado o no cumplieron adecuadamente el rol de supervisar, vigilar, tener el control de las Fuerzas Armadas y del Ejército en particular para haber previsto estas situaciones y no que por un caso fortuito de una investigación sobre un oficial de rango menor fuera descubierto todo este fraude que viene arrastrándose desde hace ya unos buenos años, ya 10, 12 años aproximadamente. Entonces yo tengo aquí hay una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política la tienen los ministros de defensa de los gobiernos de la concertación, que incluyendo en esa situación a la expresidenta Michelle Bachelet. Es decir, acá hubo un contubernio, y tiene que haberlo habido, y no dudo de eso, entre los civiles que gobernaron el país de los últimos 30 años y las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí y unas Fuerzas Armadas, Juan Carlos, entonces intocables ante la justicia. Exacto. Sobre todo. Pero me llama la atención, lo que llama mucho la atención es que el comandante del ejército ya saliente señale, cuestione la justicia penal militar y diga que prefiere ir a la justicia ordinaria, que es lo que está pasando.
no sé si está bien, si está, mejor dicho, al revés, ¿no? Estás queriendo ser juzgado por la justicia militar y no por la justicia ordinaria o civil, porque ellos tienen una justicia totalmente distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si lo que él pidió fue eso exactamente. Él dijo que no estaba por sobre la ley, ni tampoco por debajo de la ley, pero dijo que había una situación distinta en el tratamiento de los ciudadanos cuando eran juzgados por la ley civil o por la ley militar. Algo ahí de confusión entrega esa decisión, porque los militares, todos los militares que han... Fíjate, Juan Carlos, que nuestra corresponsal Paola lo decía con mucha claridad. Él cuestionaba la justicia penal militar, que eso es parte también de lo que debería ser el tremendo escándalo. Uno se pregunta a partir de allí qué es lo que está pasando, qué es tanto lo que él sabe, por qué llama a la CIDH en este caso. Además, yo tengo la impresión de que este señor puede estar jugando a una situación en la cual, ¿cierto?, quiere tal vez entregar información, tal vez poder lograr, ¿cierto?, algún tipo de beneficio. Yo tengo dudas de que él tenga desconfianza de la justicia militar, y que prefiera ponerse en manos de la justicia civil y someterse al interrogatorio que lo va a llevar a cabo la ministra Romy Rutherford. ¿Por qué? Porque él está pidiendo ser interrogado en su casa y quiere conocer la carpeta de antecedentes previamente. Entonces eso, ahora, si él no tuviera nada que esconder, Tatiana, y si él encontrara que la justicia civil está haciendo lo correcto, habría, ¿cierto?, entregado, se habría ido a la reunión, al interrogatorio con la ministra sin mayores problemas y siendo comandante en jefe. Él renuncia cuando la ministra le dice que no va a cambiar la fecha del interrogatorio para posterior del 11 de marzo, cuando él dejaba el cargo. Entonces, en ese punto yo tengo la impresión de que él quiere de una u otra manera manejar la situación a su favor para tal vez esconder lo que él realmente hizo durante su cargo, o la malversación de caudales y todo lo demás. Es decir, es una jugada que hay que estudiarla adecuadamente para poder descubrir cuál es la intencionalidad de esa tensión que quiere él introducir en esta pasada. Nada más y nada menos. Claro, nada más y nada menos como comandante en jefe del Ejército de Chile. Pero además allí también hay otro punto para destacar. Si se suma esta investigación con todo lo que él pueda saber, con este sistema corrupto de malversación de fondos, ¿de cuánto dinero aproximadamente se está hablando, Juan Carlos, para tal nivel de tensión, para que él tome esa decisión? La cantidad de dinero es exorbitante para la situación. Yo no tengo la cifra a mano en este momento, pero es exorbitante, que totalmente queda fuera de cualquier comprensión lógica de gastos que pueda tener un comandante en jefe. El uso para que eso se daba cuando, según la información, es que él iba a viajes, usaron una agencia de turismo, Turavión, ¿cierto?, de manera ilegal o semiclandestina o semi-ilegal para hacer esos viajes y usar eso. Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero que no son proporcionadas a lo que se requiere para ese efecto. Ahora, el tema no es tanto la cantidad de dinero que esté involucrada, sino es el hecho de que los últimos 4 generales han estado involucrados en este mismo sistema. Entonces, acá hay una política institucional. Aquí no es la responsabilidad de una sola persona, no es el comandante en jefe X o Z. Una práctica establecida, Juan Carlos. Había una práctica establecida que para ellos era lo anormal, naturalizado. Eso es lo grave.
lo grave que eso implica, ¿cierto? Que hay una corrupción interna dentro de las Fuerzas Armadas, en que no solamente está involucrado el general, sino que todo el mando y todos los subjefes, jefes de la burocracia militar que tienen que apoyar y esconder todo esto. Entonces esto es una institución. Acá siempre en Chile se tiene la idea de que las personas son los responsables, pero las instituciones como que quedan libres de polvo y paja, como se ha hecho con respecto a la situación de la violación de derechos humanos, que siempre se dice, no, es que estos fueron excesos cometidos individualmente. No, acá lo que tenemos que dejar en claro, y que los chilenos y chilenas tienen que tener presente, que acá hay una institución que está corrompida. Y la institución se llama Ejército, y también las otras Fuerzas Armadas que se han visto. Entonces, esa es una tarea que hoy día, ¿cierto? Y esto lo vinculo y lo quiero vincular con la tarea que tiene la Convención Constitucional. Y que aquí hay que ponerle coto, hay que bajarle el carácter que tienen los ejércitos en los estados modernos, en los estados actuales, que pueden hacer política y llevar a cabo una serie de acciones independientemente del poder civil que los debe controlar y debe estar sometido a ese poder. Entonces aquí tiene que volver a colocarse a las Fuerzas Armadas bajo el poder de la civilidad, del jefe de Estado civil o presidente, llamémoslo como lo quiera, pero tiene que someterse. Sí. Y los ministros, y sobre todo aquí una cosa importante, los ministros de defensa no pueden ser pro-militares. La ministra Bachelet, cuando fue ministra, había sido estudiante de la Agencia Nacional del Ejército. En ese sentido, ella era parte de la forma de pensar de los militares y plantean eso y conllevan eso y por lo tanto se hacen parte del ejército. Acá la futura ministra de Defensa, como el subsecretario, debe tener una política que no sea pro Fuerzas Armadas, sino de control de las Fuerzas Armadas. Porque y esto también entiende, vamos a seguir teniendo todo eso. Claro, Juan Carlos, porque eso también entiende, de alguna manera explica por qué no se toca la doctrina militar para el caso de Chile, por ejemplo, que es contra el pueblo, tal como sucede en Colombia, por ejemplo, solo por citar otra nación de nuestra América Latina. Claro. Juan Carlos, muchas gracias, muy buenas noches. Sí, dime. Sí, claro, tienes toda la razón, buenas noches, Tatiana, pero creo que hay que tener independencia y autonomía de las Fuerzas Armadas, de los civiles. De lo contrario, los ejércitos seguirán mandando en América Latina. Muchas gracias, muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, ante la OEA, el grupo interdisciplinario de expertos independientes reitera lo dicho en su investigación sobre el estado del golpe de Estado. Valga la redundancia. En 2019 hubo ejecuciones sumarias. Durante la sesión, el secretario general del organismo restó importancia a las violaciones de derechos humanos en este oscuro periodo. Al respecto, hablamos con el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más.
En Noticia Bolivia llama la atención que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hubiese restado importancia y relativizado el informe que presentó ante ese organismo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que durante 8 meses investigó las violaciones a los derechos humanos en esta nación, incluidas 2 masacres. Vamos a revisar detalles y nos cuenta nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. El informe, producto de 8 meses de investigación y recopilación de evidencias en varias regiones de Bolivia, refleja la dimensión de violaciones a derechos humanos durante el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez. La explosión de violencia fue consecuencia de factores históricos, especialmente la discriminación racial contra los pueblos indígenas y la no aceptación por algunos segmentos sociales de la accesión que han tenido en los últimos años en términos de participación política. La investigación internacional también constató en el terreno que las mujeres indígenas sufrieron agresiones. Las mujeres son históricamente más afectadas en momentos de conflictos y durante la crisis de 2019 no fue distinto. El GIEI reportó diversos casos de violaciones a la integridad personal de mujeres y de abusos sexuales. El informe de más de 400 páginas documenta además masacres, ejecuciones sumarias, ejecutadas durante el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Hubo ejecuciones sumarias por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales. El GIEI comprobó la ocurrencia de 2 masacres en acciones militares. También se confirmó el uso recurrente de la tortura y otros atentados a la integridad personal de personas que estaban bajo el control del Estado. La reacción del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, fue relativizar y restar importancia a ese informe, producto de 8 meses de investigaciones en los lugares donde ocurrieron los hechos. No hacemos ni podemos hacer nunca diferencia entre las víctimas, no solamente por ellos, por todos. En el proceso de investigación más abierto que llevamos a cabo, encontramos 208 personas asesinadas en masacres durante todos los últimos gobiernos de Bolivia. Heridos por miles, presos, detenidos arbitrariamente, torturados. Luis Almagro, para justificar el golpe de Estado de noviembre de 2019, adelantó un informe sobre supuestas irregularidades en las elecciones de ese año y personalmente validó las denuncias de la derecha sobre un supuesto fraude electoral que nunca fue demostrado y que el propio informe de la OEA no menciona. Es más, 10 procesos por fraude electoral que abrió el gobierno de facto fueron cerrados por falta de pruebas. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Héctor Arce es el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Nos acompaña desde Washington. Embajador, muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Es un verdadero placer estar con usted, Tatiana, y con toda la audiencia de Telesur en toda nuestra América. Muchísimas gracias, embajador. ¿Cuál es el balance que usted hace en particular, además en nombre del gobierno de Bolivia, sobre este informe de la GIEI, el grupo de expertos independientes internacionales? Muy bien, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes tiene un gran valor para nuestro país, para Bolivia, porque ha narrado de manera increíblemente imparcial, objetiva y precisa, tal cual ocurrieron los hechos en el quiebre constitucional de nuestro país, que se dio en noviembre del año 2019. El informe establece con mucha claridad que el epicentro, el hecho generador, el elemento principal que desencadenó todo lo que se vivió en Bolivia, fue un informe irregular que fue publicado la madrugada, las 4:05 de la madrugada para ser precisos, del fatídico domingo 10 de noviembre del año 2019. Este informe generó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, instituciones armadas que no deliberan ni gobiernan como en cualquier país del mundo, se insurreccionaran y sugirieran la renuncia del presidente constitucional Evo Morales Ayma. Este informe también generó
que la violencia que ya había sido sembrada en nuestro país se torne finalmente en violencia extrema y que se tomen a personas secuestradas, se tomen domicilios, se quemen algunas casas de los funcionarios del presidente y bueno, se desborde una situación de inminencia de un enfrentamiento civil. Ante esa situación, el presidente constitucional junto al vicepresidente decide renunciar en la tarde de ese mismo fatídico domingo 10 de noviembre. El informe también establece que una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se hace del poder, autonombrándose primero presidenta del Senado y después presidenta del Estado, y establece a raíz de ello una serie de violaciones a los derechos humanos que se generan durante el gobierno de facto que lamentablemente vivió Bolivia entre noviembre del año 2019 y noviembre del año 2020. Embajador, ¿y existe alguna participación de la OEA en este actual proceso de la JEA? Hoy está entregando este informe, pero vienen otros hechos de lo que ya le voy a preguntar. No, no, de ninguna manera. Se está trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe se ha formado, este grupo se ha formado a través de una visita que hizo el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del año 2019, donde evidenció las violaciones a los derechos humanos y sobre estas violaciones identificó la necesidad de hacer un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y es este grupo que se forma recién gracias a la voluntad del gobierno del presidente constitucional, el presidente Luis Arce, y es durante 8 meses que ellos, en un trabajo in situ, además en un trabajo de puertas abiertas que genera el gobierno boliviano, han de evidenciar una serie de atrocidades, una serie de irregularidades, una serie de violaciones a los derechos humanos que se han suscitado. Los ha de plasmar en este informe que tiene casi 500 páginas. Es un informe ampliamente documentado de un gran valor para el país. Y obviamente el presidente Arce, cuando ha recibido este informe de manos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado, reitero, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 17 de agosto él se compromete y acepta las sugerencias y recomendaciones en materia de reparación a las víctimas, en materia de la búsqueda de la justicia, en materia de la reforma institucional que es necesaria en Bolivia. Se empieza a trabajar y obviamente el convenio que se va a firmar con las IDH es para garantizar el seguimiento, ¿no es cierto?, y la plena ejecución de lo que en Bolivia necesita, la transformación de su administración de justicia y buscar obviamente la memoria, la verdad y la justicia a través de procesos verdaderamente independientes y sanos que se vayan a lograr. Más de 400 páginas que contiene este informe. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después, embajador? Bueno, este es un informe que tiene varias recomendaciones y dentro de esas recomendaciones hay varios grupos. Hay una recomendación que se expresa en cuanto al resarcimiento a las víctimas, un resarcimiento integral en el cual Bolivia ya está trabajando. Hay otro grupo de recomendaciones que está definido en función a la búsqueda de la justicia, el acabar con la impunidad, buscar que se den obviamente los procesos de investigación del marco que deben llevarse, y hay una última esfera en cuanto a las reformas institucionales en el área de la administración de justicia sobre las cuales también se está trabajando. Y a propósito de ello, embajador, ¿cuáles son las expectativas centrales del gobierno boliviano ahora en este proceso que continúa? Bueno, nosotros tenemos que trabajar en una verdadera reconciliación entre bolivianos y esa va a llegar sola y exclusivamente cuando se haga justicia, cuando se acabe con la impunidad. El día de hoy, en el Pleno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, yo he dado lectura a los 38 nombres. Son 38 personas que han perdido la vida en estos conflictos, 38 familias que esta noche esperan a un ser querido, esperan una madre, esperan un padre, esperan un hijo, esperan un esposo que no va a llegar. Y obviamente es una situación que amerita una profunda investigación, la identificación de los responsables y obviamente un proceso en el que también se reparen a las víctimas. Solamente así los bolivianos podremos reconciliarnos plenamente y bueno, podremos después hablar de una verdadera paz y de una verdadera tranquilidad duradera para nuestro país.
Embajador, y a sabiendas de la responsabilidad directa de la Secretaría General de la OEA, especialmente a Luis Almagro de esta organización, él encabezándola en el golpe de Estado de 2019, ¿qué va a pasar con la OEA desde la perspectiva boliviana? Bueno, nosotros hemos tenido varias participaciones muy contundentes, tanto mías como del canciller Rogelio Maita, en varios consejos permanentes desde nuestra presentación del 14 de julio. Y también la presencia del canciller en la Asamblea General del 10 de noviembre del año pasado. Durante este tiempo nosotros hemos presentado una decena de comunicaciones pidiendo información sobre los elementos que hicieron a ese informe, supuesto informe de auditoría que dio lugar a ese informe preliminar del 10 de noviembre del año 2019. Lamentablemente no se nos ha entregado ninguna información, no se nos ha prestado ninguna comunicación. Y obviamente esta situación es una situación irregular. Nosotros hemos planteado ya un mecanismo de investigación al interior de la propia Organización de Estados Americanos. Esperemos que este mecanismo se abra paso y bueno, finalmente que se establezca la claridad de los hechos, bajo la claridad de los hechos, cuál fue el rol no de la OEA, sino de la Secretaría General, porque la OEA no es la Secretaría General, la OEA es la Organización de los Estados Americanos, donde están presentes la totalidad de los estados, obviamente, americanos, y la Secretaría General es un elemento, es una instancia que está y que debe estar más bien al servicio de los estados y no los estados al servicio de la Secretaría General. Lamentablemente la Secretaría General tiene de alguna manera cooptada, como secuestrada la organización, y esa es una situación que no puede perdurar por mucho tiempo. Tiene que haber tarde o temprano una investigación seria, establecerse las responsabilidades, aplicarse las sanciones que deben aplicarse. Embajador, muchísimas gracias por ese tiempo para Telesur. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta entrevista y siempre las órdenes de Telesur y de ese programa. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.